¿Qué tal, amigos de Titan Clever? Les paso la información económica hoy 12 de agosto del 2024. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 18.89. Hemos visto un overnight entre los 19 y los 18.80, ya con un rango más acotado, digo, de acuerdo a los rangos de la semana pasada, que habíamos visto volatilidad extrema por encima del 50-60 centavos en una sola sesión, incluso hasta de un peso llegamos a ver movimientos, sobre todo el domingo de la semana pasada, pero ya estamos viendo menos volatilidad, entre comillas, aunque pues sigue pendiente el tema de la tensión geopolítica en Medio Oriente. Y por otro lado, pues esta semana se darán a conocer datos importantes económicos, sobre todo en tema de inflación. Sabemos que estos índices de inflación, por supuesto, son de los índices más importantes que toma en cuenta la Fed para la toma de decisiones de política monetaria, y más ahora toma relevancia ya que pues en los últimos días, dada la volatilidad y el miedo a la recesión en Estados Unidos, los mercados han estado moviendo las probabilidades y la magnitud de los recortes de tasas que se esperan para lo que resta del año. Anteriormente se esperaba que el primer recorte próximamente fuera en septiembre. Eso sigue siendo pues prácticamente ya un hecho para el mercado. Lo que no es un hecho es de cuánto será el recorte de la tasa en septiembre. Se esperaría que, originalmente se esperaba que fueran 25 puntos base, pero como les comentaba, debido a la volatilidad de la semana pasada y al miedo de una recesión económica, el mercado le dio la probabilidad, llegó a tener una probabilidad hasta el 90%, después bajó al 60%, una probabilidad importante de que fueran 50 puntos base lo que pudiera recortar la tasa de la Fed el próximo septiembre. Así que, insisto, por eso toma relevancia el dato de la inflación de esta semana. Los datos de inflación tanto de productor como de consumidor toman mucha relevancia esta semana, porque precisamente eso irá definiendo pues lo que piensa el mercado respecto a la próxima, al próximo recorte de tasas, si es de 25 o si será de 50 puntos base. Ahora, también el tema de los datos económicos, anteriormente, siempre han sido muy importantes tomarlos en cuenta para la toma de decisiones, sobre todo por los mercados, pero también hay un cierto timing en el que esta información económica, como el ISM manufacturero, el de servicios, el PMI, etcétera, incluso las ventas a menudo que se van a conocer esta semana, toman más relevancia. Es decir, el mercado se vuelve mucho más sensible a estos datos y generan un poco más de volatilidad, ya que en este momento pues el mercado, con este miedo excesivo que tienen de la recesión económica en Estados Unidos, pues le están poniendo mucha más atención a los malos datos, sobre todo, o a los buenos datos de la parte económica. Así que estaremos pendientes de cómo se vayan dando estos datos. Insisto, además de la inflación, también se darán a conocer las ventas al menudeo en Estados Unidos el día jueves, así que también toma relevancia este dato, insisto, por pues el momento en el que estamos viviendo respecto a una versión al riesgo por temas de recesión económica en Estados Unidos. Así que hay que estar pendiente, insisto, de estos datos también. Y bueno, por otro lado, también el mercado está todavía procesando la toma de decisión de Banco de México de recortar la tasa a 25 puntos base, en un movimiento relativamente sorpresivo por algunos analistas del mercado. Así que también sorprende el hecho de que el tipo de cambio no haya subido, sino que haya bajado, y esto pues se debe mucho también a que el tipo de cambio estaba muy depreciado, el peso mexicano, no tanto por el tema de la expectativa de la tasa, sino más bien por temas de volatilidad, insisto, por la recesión económica en Estados Unidos y por tensión geopolítica en Medio Oriente. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta para que sepamos hasta cuánto puede pesar esta volatilidad, o este tema en específico de la recesión y la tensión geopolítica. Puede llegar a pesar hasta más de un peso en el precio en el que estemos actualmente. Entonces, si ahorita ya con las tasas recortadas en México, la expectativa de que recorten las tasas en Estados Unidos, el tipo de cambio sigue manteniéndose cerca de los 19 pesos, ya sabemos que en caso de materializarse una recesión económica o ver datos económicos que vayan sugiriendo una recesión económica importante en Estados Unidos, probablemente podemos llegar hasta niveles de 20 pesos solamente por este tema. Por otro lado, falta pues agregar a la volatilidad el tema de las reformas constitucionales en México, que por lo pronto la plática o la discusión de estas reformas en el Comité de Puntos Constitucionales no han causado mayor aversión al riesgo. Sin embargo, recordemos que en septiembre, que es cuando toma la posesión el nuevo Congreso, seguramente ya comenzará la volatilidad respecto a este tema, ¿no? Así que estaremos pendientes de lo que va a suceder en ese momento, y también agregar el tema de las elecciones en Estados Unidos. Así que en temas
de rangos de tipos de cambio. En la parte alta el techo está en 19, rompiendo el techo de 19 nos vamos hasta niveles de 19.25 aproximadamente y posteriormente 19.50, y en la parte baja el piso está en 18.80 y no descartamos que pueda llegar a niveles de 18.80 el piso, y no descartamos que llegue a niveles de 18.50. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Soy Roberto Barberén.